En el marco del desarrollo del programa de Derecho Semipresencial en la materia de lógica de la Universidad Experimental Ezequiel Zamora, ONEYES, los estudiantes hemos hecho un ciclo de exposiciones, entre los cuales tomé como punto el punto de la prueba. Mi nombre es Pedro Méndez y trataré de hacer una exposición corta y sencilla sobre la prueba como materia jurídica. La misma es de suma importancia porque a través de la prueba en el derecho se garantiza que una sentencia se establezca el derecho de las partes, que se sustente mediante la prueba conocida y debatida dentro del proceso, porque no puede existir una sentencia en materia penal o civil que no esté debidamente fundamentada, sus consideraciones en lo que es objetivamente veraz y fundamentada a todas luces, capaces de convencer la inocencia o la responsabilidad del acusado. O bien también de saber que le corresponde al actor acreditado, es decir, al que está demandando ante una situación o una responsabilidad, si hablamos en materia de derecho civil. Así entonces, desde todos los tiempos, la prueba tiene una gran importancia en la vida jurídica, tal como nos hace saber la doctrina. Davis Echadia sostenía que no se concebía una administración de justicia sin el soporte de una prueba. La prueba judicial, y en sí la prueba como tal, deriva del término latín probatio o probationis, que a la luz procede del vocablo probus, que significa bueno, por lo tanto que resulta probado, es bueno y se ajusta a la realidad. En estos términos, lo que se infiere o lo que se dice es que precisamente la prueba debe ser excelentemente veraz, debe ser legal para que se pueda aceptar en el proceso y para que las partes acepten la sentencia que dictamine en tal caso el juez. Así podemos entender el concepto de prueba en los siguientes aspectos. Uno primero que tiene que ver con la parte objetiva, es decir, toda prueba es un medio que sirve para llevar al juez el conocimiento de los hechos, de lo que ha sucedido, defendiéndose la prueba como un instrumento, es decir, un medio que se utiliza para lograr la certeza judicial. Entonces, la prueba abarca todas las actividades relativas a la búsqueda de la verdad y a la obtención de las fuentes de la prueba. Así, en la práctica de los diferentes medios, la prueba a través de las cuales las fuentes mismas se introducen dentro de ese proceso para determinar y presentar los elementos que son necesarios para acusar o defender al acusado. Es decir, lo que presenta tanto el Ministerio Público como lo que presentan los abogados defensores y en este caso el imputado o la persona acusada. Luego tenemos entonces la parte subjetiva de la prueba. En este caso la prueba se equipara al resultado que se obtiene de la misma. Dicho de otro modo, es el convencimiento, el grado de convicción que se produce mediante el juez. La prueba es el hecho mismo, es la convicción judicial o es el resultado de la actividad probatoria. Estos dos elementos se vinculan entre sí. ¿Con qué finalidad se vinculan estos dos elementos? Con la finalidad de que el juez tenga los medios y los elementos probatorios que le permitan tomar una decisión acertada. Es decir, que su sentencia esté validada y fundamentada por los elementos probatorios. Los medios de la prueba que permiten desarrollar precisamente esa actividad probatoria son los documentos públicos y los documentos privados, los dictámenes de los peritos, el reconocimiento judicial, el interrogatorio de los testigos y la experticia. Podemos nombrar otros elementos que concurren dentro de la prueba, pero que no nos vamos a extender debido al tiempo. Entonces, vamos a encontrar nosotros
que los elementos que son documentos que se presentan, es decir, toda la documentación que se presenta ante un tribunal, se denomina prueba documental, mientras que los interrogatorios que se hacen a los testigos se denomina prueba testimonial. Durante el proceso, las partes pueden valerse de cualquiera de los medios de la prueba indicados para intentar convencer al juez de lo que se afirma o se niega. Es decir, ambas, el Ministerio Público, el abogado defensor y la persona acusada, se valen de los elementos probatorios que se están presentando para utilizarlos. Y eso es lo que se denomina como el principio de la comunidad de la prueba, donde las mismas dejan de ser de las partes para ser del proceso. Ello significa que se selecciona el caso, se eligen los medios de prueba y de ello dependerá las estrategias y lo que dispongan las partes en cuestión con la finalidad de ganar el pleito o de determinar la inocencia o la culpabilidad del sujeto. Encontramos una característica fundamental dentro de la prueba que tiene que ver con la parte pericial, es decir, la prueba pericial. La prueba pericial es fundamental en los procesos porque el juez no es técnico y él requiere apoyarse en los técnicos, es decir, en los medios científicos y tecnológicos para poder decidir en función de esos elementos. Entonces, vamos a encontrar que quienes apoyan al juez para tomar esas decisiones en materia técnica y científica son los peritos. Los peritos son unos expertos y estos expertos de alguna manera son los que están capacitados para decir al juez, en algunos casos, si el ADN del niño en materia civil corresponde con el ADN del padre y entonces se va a determinar que este es el papá de ese niño. En el caso de las materias criptográficas, cuando se analiza una firma, a través del experto nos va a decir si corresponde la firma que aparece en el documento con la firma del acusado. El juez, por lo general, es un jurista y no es un técnico, no es un científico. Entonces, no está obligado a poseer esos criterios científicos o técnicos y debe precisamente valerse de los peritos para poder, de alguna manera, tomar una decisión efectiva. Cuando nosotros hablamos de la materia probatoria, es indispensable entender que el juez no podría tener contacto con la realidad extraprocesal si no se le presentan todas las pruebas y todos los documentos que sean necesarios para abordar el proceso como tal. El mismo Estado faculta tanto al Ministerio Público como al juez, como al acusado y a su defensa para acudir a las pruebas y presentar las diversas pruebas. En los casos de procedimiento penal, por ser un instrumento de la definición y de las relaciones del orden público, el tribunal debe procurar llegar al conocimiento de la verdad. Y para llegar a ese conocimiento de la verdad, se van analizando todas las pruebas, todos los elementos que se presentan. Y es donde vamos a encontrar el doble aspecto, que es el de cargo y de descargo. Ese es un principio de la búsqueda de la verdad para que el juez pueda valorarla y fundamentar la sentencia a dictarse. La prueba debe ser útil, pertinente, necesaria, lícita, libre y controvertida y practicada en la etapa del juicio. ¿Para qué? Para que se pueda tener una sentencia clara y para que las personas o las partes que están involucradas en el proceso puedan realmente tener una verdadera administración de justicia. En sí, es la prueba uno de los elementos que contribuyen esencialmente a la fundamentación de la decisión
del juez. Muchas gracias.